Siguiendo esta maratón inapropiada para mí, por supuesto, no por mí, sino por ustedes, pero hay que seguir las instrucciones de la facultad, ¿no? Hoy día vamos a tocar un tema importante que es coqueluche. Como ustedes saben, la coqueluche también se conoce como el nombre de tos pertussis, tos ferina, tos convulsiva. Le llamaban también enfermedad de los 100 días. Ya no vemos tanto esos cuadros tan largos, pero puede presentarse. El problema principal de la coqueluche es que afecta a niñitos muy pequeños, como ya han podido ver algunos de ustedes en las salas de coqueluche, que son generalmente lactantes muy pequeños, casi también neonatos. Entonces, cuanto más pequeño es el niño, más, digamos, pronóstico, más de mayor peligro para el niño. Y vamos a ver que hay otros parámetros también para calificarlos. Pero el problema es ese. Por eso estamos conversando con algunos grupos. Queremos hacer una especie de campaña para investigar, como un adelanto que les voy a hacer en la clase, es ver la forma de promocionar la vacunación de la madre o de la mujer en etapa reproductiva, o sea, reactivar su vacunación para ver si eso motiva una protección temporal hasta que empiece a vacunarse el niño del periodo pues neonatal y de los primeros meses, que son los más peligrosos. Nosotros tenemos esta enfermedad todos los meses del año, o sea que no es de la zona de la etapa invernal, sino todo el año, verano, todo el año. Y son pacientes que muchos pacientes son muy delicados y muchos de ellos mueren. Felizmente nosotros tenemos un sistema que no garantiza, pero sí los protege bastante de un fallecimiento. Muy bien, el agente etiológico de esta enfermedad es una bacteria gram negativa que tiene la característica de tener una localización específica. La bacteria, en una pregunta de examen anterior les puse una especie de trampa, en la cual dice en qué momento se debe pedir el hemocultivo para la infección de coqueluche. Y muchos cayeron en la trampa, ¿no? Es una bacteria que no circula por la sangre. Es una bacteria que se fija en el aparato respiratorio y a partir de ahí sí puede eliminar toxinas, unas que quedan en la parte respiratoria y otras que sí escapan fuera del aparato respiratorio. Ya lo vamos a ver en el momento oportuno. No confundir también, como muchos confunden, hablar de síndrome coqueluchoide, incluyendo en este síndrome a la coqueluche. Generalmente yo no estoy de acuerdo a eso. Todos los cuadros que se parezcan a la coqueluche están aparte en el síndrome coqueluchoide y la coqueluche en su debido sitio, ¿no? Tiene la característica que es un aerobio estricto, inmóvil. Los agentes etiológicos importantes son 3. El más importante, diría yo, el 90 y tanto % es la Bordetella pertussis, que es el que nos causa todos los problemas en estos bebés. Hay una prima hermana de la Bordetella pertussis, que es la parapertussis, que da cuadros clínicos abortivos de poca duración, que parecen cuadros respiratorios virales o de otra cosa. Y la bronquitis séptica es una Bordetella que se aislado en animales, principalmente en perros, que hacen un cuadro similar, con una tos bastante exigente, pero no como la del ser humano, pero a la cual se le ha asignado la autoría a esta Bordetella bronquiséptica. La pertussis, como ven ahí, es la causante del 85 al 90% y el resto de la parapertussis. Lo importante aquí establecer es el mecanismo patogénico de la enfermedad. Las bordetellas producen diferentes sustancias activas, o sea, ¿cómo es el contagio de la infección? Es a través de vía respiratoria. Tiene que estar en contacto una persona en etapa contagiante, que ya vamos a ver cuál va a ser, y con la persona susceptible.
Finalmente es un niño que no está vacunado o deficientemente vacunado. Deben ustedes entender también que esta infección puede afectar a niños mayores y adultos también. Ahí constantemente en el servicio vemos que las madres se infectan o se contagian de los niños, o también los residentes se pueden contagiar también del contacto con los niños de Coqueluche. ¿Se ha pasado? Bueno, una vez que ingresan las bacterias, o sea, las bordetelas, al aparato respiratorio, tienen un elemento como una especie de tentáculos que se llaman fimbrias. Estas fimbrias sirven para adosarse en forma enérgica al aparato ciliado, el aparato respiratorio. O sea, ahí se fijan y a través de la adenilato ciclasa va a ocasionar una alteración de la fagocitosis y que le permite también a las bacterias multiplicarse en la zona de los cilios. Y a partir de ahí es que empiezan ya ellos a elaborar varias toxinas. La toxina termonecrótica es una de ellas, que a través de un fenómeno de necrosis e isquemia produce parálisis ciliar. ¿Para qué sirven los cilios en el aparato respiratorio? ¿Están de adorno ahí? No. ¿Qué me dices? ¿Se sirven de adorno ahí o alguna función tienen? No. ¿Para qué sirven? ¿Ah? Es como una especie de sistema de limpieza, ¿no es cierto? Imagínense ustedes un bebito de 1 mes o 2 meses que tiene parálisis ciliar. ¿Qué va a pasar con esa secreción que se acumula ahí? Va a irse introduciendo cada vez más, se va profundizando más y nos trae complicaciones. Normalmente el niño no es pectora, como ustedes saben, el niño pequeño no es pectora. Así que se suma este problema de parálisis ciliar a la... ¿Por qué se pasan las láminas? Bueno, hay también otra toxina, que es la citotoxina traqueal, que inhibe la síntesis de ADN y produce también ciliostasis. O sea, estos dos mecanismos, estas dos toxinas influyen pues en la parálisis ciliar. Luego tenemos esta rutina filamentosa, es como una especie de elemento, como una goma que le permite justamente a las fimbrias fijarse en los cilios del aparato respiratorio. Y la toxina más importante es la toxina pertussis. Esta toxina pertussis también tiene acción local, pero esta toxina sí escapa del aparato respiratorio y va a tener efecto sistémico en varios sitios. Es un factor promotor de linfocitosis. Ya vamos a ver que en el hemograma de la Coqueluche tenemos casi siempre una gran linfocitosis, justamente por este factor. También hay un factor activador de los islotes de páncreas, de tal forma que en la Coqueluche también puede haber hipoglicemia. Entonces hay que siempre chequear la glicemia en los niños con Coqueluche. Actualmente no se sabe muy bien, pero se piensa que la toxina pertussis también tendría un efecto a nivel del sistema nervioso. Hay encefalopatías en la Coqueluche que se piensa que es solamente por hipoxia, por falta de oxigenación en el momento que el niño está en crisis de tos, pero parece que también tuviera algún rol en esta encefalopatía en estos niños. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues realmente es una distribución mundial. Hace años atrás, tanto Inglaterra como Suecia dijeron que si no tenemos Coqueluche, ¿para qué seguimos vacunando a los niños? Y dejaron de vacunar a los niños para Coqueluche como unos 5 o 6 años. Bueno, para su mal, porque hubieron tales brotes epidémicos de Coqueluche que tuvieron que volver a
reingresar la vacuna de coqueluche en estos pacientes. El periodo de incubación de la enfermedad es de 7 a 14 días aproximadamente. Vamos a hablar de las cosas más concretas. En esta especie de maratón yo no creo que tengan ustedes capacidad de captar todo lo que se les informa de 8 a 8 de la noche, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Las etapas son 3 muy definidas. ¿Cómo empieza un cuadro de coqueluche? Como un cuadro respiratorio banal. Finalmente la madre lo que le dice es, el doctor ha empezado a estornudar, de tener un poquito de tos. Discreta rinorrea. El estado general del niño es muy bueno. O sea, aparentemente el niño, aparte de esa rinorrea que tiene, el estado general es bueno, mama bien, está bien el niño, el reloj no tiene ningún problema. Rara vez hay fiebre. No significa que no puede haber fiebre, pero normalmente en la coqueluche tenemos muy pocos casos de fiebre. Cuando encontramos fiebre ya en el curso de una enfermedad, una coqueluche, es porque ya ha habido una complicación ya de otro tipo, de otra infección bacteriana. Pues fiebre opcional. Esta etapa demora generalmente de 5, 6, 7, 8 días, un poquito más, que parece cualquier simple resfriado. Pero ¿cuál es la diferencia que les hace sospechar ya la enfermedad? Que esa tos, en lugar de ir mejorando, va empeorando, haciéndose más productiva. O sea, primero seca, después un poco productiva y después altamente productiva. La tos se va haciendo principalmente más intensa en las noches. No significa que no tose en el día. Es una de las características de la tos quintosa de la enfermedad. Y luego aparecen las crisis de tos paroxística, que le llaman también tos quintosa. ¿Qué significa? Que el niño arranca a toser y no para, sigue tosiendo, y hay una gran congestión en la parte cefálica, ¿no? Que se le ve pues al niño que parece que va a explotar. ¿Debido a qué podría ser eso? ¿Por qué que toma esa digamos, la cara y toda la parte cefálica se ve, digamos, gran congestión? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué te imaginas? Porque los cilios dejan de funcionar. No te escucho. Porque los cilios dejan de funcionar. ¿Que los cilios qué? No están funcionando, acumulan, que el bebé se acumula más. No es por eso. ¿Alguien puede decir? Pan. Jorge, ¿qué dices? ¿Por el enfriamiento de secreciones que no puedes capturar? No es por eso. En el momento que el niño está tosiendo, ¿qué está pasando en el niño? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Fenómeno de Valsalva. ¿Qué es eso? Aumento de la presión. ¿A dónde? En el segmento cefálico. En el momento que está tosiendo, no hay retorno de la sangre en la sección cefálica. Entonces, el niño pequeño lo que hace, después de esta crisis intensa, el niño empieza a ponerse morado, como dice la mamá, empieza a ponerse cianótico y puede incluso perder, o sea, quedarse prácticamente sin respirar. De tal forma que si ustedes tienen en el serum un niño que tiene estas características, la tos, que no solamente se pone rojo, sino también el niño se pone morado, ustedes tienen que evacuar a ese niño de inmediato. No pueden manejarlo eso en el domicilio, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque necesita el niño de la atención de oxigenoterapia en ese momento. O sea, no pueden darse esa responsabilidad inadecuada, tienen que evacuarlo al niño. Lo que no entiendo por qué se pasan las láminas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuáles son las características que le van a hacer sospechar en la coqueluche? Primero, esa etapa catarral que empieza como que puede ser un simple vulgar resfriado común, y que esa tos se va incrementando, haciéndose principalmente nocturna, emetizante también. En los niños le provoca vómito, botan toda la leche que ha mamado al niño, nuestros niños pequeños,
La tos se hace paroxismo de tos y es cianotizante en el caso de los lactantes. Los niños grandes no entran en cianosis. Posiblemente, ¿por qué? ¿Por qué no entrarían en cianosis? A ver, ¿por qué un niño grande no entra en cianosis como el lactante? ¿Qué se les imagina? Mientras el niño está tosiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿La tos es un fenómeno inspiratorio o expiratorio? ¿Ah? Ya, entonces por ahí está la solución. Si está expirando solamente, ¿qué pasa? El niño no está oxigenando, ¿no es cierto? Y no tiene capacidad, no tiene reserva respiratoria para poder soportar esa especie de falta de oxigenación. Entonces se pone cianótico. ¿Y cuál es el peligro de la cianosis del niño? Que les haga un daño cerebral. Ese es el peligro del niño, ¿no? Entonces tienen ustedes que atenderlo en un sitio donde tenga, ayuda de oxigenoterapia. Esta etapa paroxística puede demorar hasta 6 semanas. Ahora, hay niños, por ejemplo, que hacen coqueluche con 2 vacunas. Ya les pusieron, ¿en qué vacuna está la vacuna para coqueluche? ¿Cuál vacuna? Pentavalente. La pentavalente. Si nosotros le ponemos la primera, muchas veces el niño no tiene su vacuna. Segundo, a veces tienen 2. Tiene la de los 2 meses y la del cuarto mes. Pero a pesar de eso pueden hacer una coqueluche que no tiene la intensidad que tiene en el caso del niño que no está vacunado. La etapa de convalecencia es una etapa que demora también 1 o 2 semanas. El niño tose ya más espaciado, ya no entra en cianosis, pero sigue tosiendo fuerte. Entonces la mamá, hay que explicarle eso a la mamá, porque si no piensan que no se le ha curado la enfermedad, que sigue con la enfermedad. Hay que decirle que eso va a ir cediendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque esas toxinas impregnan el aparato respiratorio, sensibilizan filetes sensitivos traqueobrónquicos que le permiten que el niño siga tosiendo por varias semanas más. Entonces hay que explicar a la mamá que el niño ya está mejor, ya no va a hacer cianosis, ya no hay peligro de internamiento del niño, pero va a demorar 1 semana más en su recuperación. Hay lo que también se llama la tos de recuerdo de la coqueluche. ¿En qué consiste? Póngalo entrecomillado. ¿Qué consiste eso? Que el niño, después de haber ya cursado la enfermedad, ya está bien, está totalmente recuperado, por cualquier proceso infeccioso, generalmente viral, que se presenta en los niños, puede desencadenar nuevamente una reactivación de la tos con las mismas características. Entonces la mamá piensa, con lógica, si usted no le explica, que está recayendo la enfermedad, entre comillas. Y no es eso, sino como queda todo sensibilizado frente a cualquier noxa viral o bacteriana, nuevamente se va a exacerbar la tos como si estuviera recayendo la enfermedad. Pero pasa el proceso respiratorio y cede esta especie de tos. Y esto puede ser 2, 3 o 4 episodios posteriores ya al curso del término de la enfermedad. ¿Cuál es el periodo de contagiosidad de la enfermedad? La etapa catarral, justamente en la cual parece un resfriado como está bombardeando cualquier cantidad al resto de los contactos. Y hasta las 2 primeras semanas de etapa paroxística, o sea, la segunda etapa. Siempre y cuando no haya recibido tratamiento antibiótico. Si ha recibido tratamiento antibiótico, es muy probable que ya la infección no se pueda transmitir. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre, como yo les enseño o conversamos con los alumnos, nunca ninguna enfermedad se puede hacer por un solo parámetro. Siempre tenemos varios parámetros en todo tipo de enfermedades, ¿no? En este caso no escapa a esta digamos, regla. Primero la clínica, obviamente, un cuadro como ya acabamos de mencionar. 2, el antecedente epidemiológico. Siempre hay por ahí alguien que está tosiendo, sea niño o adulto. A veces también el niño contagia a la mamá, hemos visto eso. O la abuelita o el abuelito, quien viva con ellos, que están tos. Y los adultos, la tos convulsiva no aparece
con los síntomas o signos clásicos en el niño. Es una persona que está con una tos persistente de 2-3 semanas, una bronquitis, pero está tosiendo fuerte y está contagiando. Tercero, las inmunizaciones, lógicamente. Un niño bien vacunado, hay menos posibilidades que haga la infección. Pero hemos visto casos de niños bien vacunados que han hecho coqueluche, pero lo hacen en forma abortiva y de poco tiempo de duración. Luego viene el hemograma. Casi todos los pacientes que vemos que son realmente coqueluches, encontramos dos parámetros importantes que hay que acordarse. Principalmente la linfocitosis. Tienen 60, 70, 80% de linfocitos. Y puede haber también una gran leucocitosis. Últimamente no estamos viendo mucho eso. Yo he sabido ver pacientes con 120.000 leucocitos, cifra de leucemia, no la vemos mucho. Por sí podemos ver en 20.000, 30.000 leucocitos. Un hemograma no hace diagnóstico, tiene que ser sumado a todos los otros parámetros. Después hay que hacer un dosaje de glucosa para ver si hay hipoglicemia. ¿Cuál es el error que hacen en los hospitales? Que le piden la glucosa cuando el niño está con la destroza al 5%. Por lo tanto, sale una cifra, digamos, camuflada y no sabemos si realmente está yendo de hipoglicemia. Le hacemos cultivo. El cultivo debe ser por hisopado nasofaríngeo. Y tiene que ser en la etapa contagiante y que no esté con antibióticos. Son los dos requisitos indispensables para poder tener un cultivo positivo. Pues ustedes le piden, estando terapiado el niño, porque muchos niños ya vienen terapiados de la calle con antibióticos, le piden el cultivo, les va a salir negativo. Esa imagen de corazón velludo ya no la vemos mucho. Es una imagen que simplemente es una característica que lo vemos, repito, poco, que es como una especie de sombreado de la silueta cardíaca. Por eso que se llama corazón velludo. En la parte de la serología, ahora estamos en la capacidad de hacer PCR específico para Bordetella, eso lo hace el Instituto de Salud, nos mandamos los pábalos. Hacemos también para descarte de virus, hacemos IFI, hacemos inmunoglobulina para clamidia, para microplatos, ¿no? Todo eso lo hacemos para el diagnóstico. No pueden ustedes hacer un diagnóstico definitivo de coqueluche si no tienen el aislamiento de la bacteria o la serología positiva. Si no, quedará como probable coqueluche. No se puede poner diagnóstico definitivo. Diagnóstico diferencial. No todo cuadro de tos exigente que se viene a nuestras manos tiene que ser necesariamente coqueluche. Hay varios cuadros. Por ejemplo, el virus incisional respiratorio puede dar un cuadro también con tos exigente, pero ustedes pueden más o menos diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el virus incisional respiratorio, ¿qué trae? ¿Sabes qué síntomas trae? ¿Te acuerdas? ¿Alguien sabe? Ya, pero primero empieza como un cuadro respiratorio viral, ¿no es cierto? ¿Qué va a traer? Hay estornudos, tos, fiebre. Por eso que la coqueluche, la fiebre es poco frecuente y si está presente es una enfermedad porque hay una complicación ya de tipo bacteriano. Entonces hay tos, fiebre, gran rinorrea, tos. Puede haber qué cosa compromete principalmente el virus incisional. ¿Qué hace? Una bronquiolitis, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Dificultad respiratoria, vamos a encontrar sibilancias y sucrepitantes, ¿no? Entonces, el examen el hemograma nos indica presencia de leucocitos normales con una moderada linfocitosis. Entonces, la glucosa está normal, el cultivo está normal, por supuesto. Entonces, hay virus, también pueden cuadros respiratorios con tos exigente. Por ejemplo, ahí tengo una tos con una coqueluche. No. ¿Estás como coqueluche? ¿Seguro? ¿Cómo sabes? ¿Cuántas semanas tienes con esa tos? Me parece que lleva más días, ¿no? Más días tienes. Di la verdad.
los está contagiando a ustedes, ¿eh? Entonces hay que aislarla, ¿cierto? Justamente no estamos diciendo ni le deseamos que sea una coqueluche, por supuesto, pero así son la tos quintosa de los adultos. Es una bronquitis que está demorando más de lo normal, después en forma de coqueluche. Por eso que queremos vacunar a todas las mujeres en edad reproductiva, para que no tengan problemas ellos y principalmente sus hijos. En la cuestión de adenovirus se encuentran ustedes pues aquí hay un cuadro no solamente respiratorio, hay fiebre, hay sintomatología digestiva también, ¿no es cierto? Que hace pensar en este síntoma de adenovirus menos, las clamidias, sí, cuerpos extraños, ganglios mediastínicos como están comprimiendo la parte de la tráquea principalmente, y en la mucoviscidosis también encontramos tos exigente. Se tiene que tener en cuenta todas esas posibilidades. Ahora, ¿qué complicaciones vemos en los niños? Una cosa que me había olvidado decirles, la secreción que se produce en la coqueluche es una secreción sumamente densa, yo la considero como una goma, como una especie de goma, porque es filante, es una que se pega a toda la mucosa bronquica, incluso la mucosa, cuando van a expulsarla no la pueden expulsar porque se queda pegada en las fauces. Entonces a veces la mamá tiene que meter una gasita y desprender esa secreción que es un bebito no expectora. Encima tiene ese tipo de secreción densa, tose un poquito, más bien la secreción se va yendo hacia la profundidad y va comprometiendo bronquiolo y puede comprometer también pulmón. Entonces, ese taponamiento mucoso puede provocar atelectasia, que es frecuente, hay que digamos, buscarlo. Y la atelectasia es un caldo de cultivo para la bronconeumonía. En niños grandes, como tosen tan fuerte, no es la intensidad de la tos del niño pequeño, puede haber hemorragias a diferentes niveles. A veces nosotros ya no vemos mucho, a veces están en la sala de espera, estos niños ya grandes, con todo el ojo moreteado, una hemorragia en el ojo. Caben dos posibilidades, o les da un puñete al niño, ¿no? O es una coqueluche. Si le preguntamos por qué, miren, está tosiendo fuerte, autoridad, diagnóstico hecho, hemorragias por el aumento de la presión, rompe vasos a nivel del segmento cefálico. Y frecuentemente hay epístasis, hay hemorragia conjuntival también. Puede haber también hemorragia tipo petequiana. Otra cosa que siempre debemos revisar en todo niño pequeño que está con un cuadro de coqueluche son hernias, principalmente las hernias inguinales. Con la misma presión que se hace puede abrir el anillo herniario y producirse hernias. Y usted sabe que las hernias abdominales o inguinales deben ser operadas de inmediato. Puede haber enfisema ya como una cosa ya posterior, bronquiectasia. Hay niños también que por la misma tos todo lo vomitan. Entonces la mamá dice, ¿para qué le sigo dando? Si le doy y se lo vomita. Tienen ese criterio. Justamente ahí es importante tomar en cuenta ese dato del vómito del niño para darle en pequeñas fracciones el alimento para que no lo vomite. Y lo que le decía de la encefalopatía hipóxica, que se puede presentar en estos niños. No solamente inmediatamente, sino después verse reflejado en un desarrollo psicomotor con retardo, ¿no? Ahora, ahí pongo yo que la enfermedad da una inmunidad casi permanente. O sea que una persona que ha tenido coqueluche en la infancia, ya en el estado adulto, puede desencadenar otra coqueluche, pero ya de una forma bien abortiva, como la de ella, por ejemplo, ¿no? Ahora, la vacunación es muy importante. Explicábamos al grupo de que la primera dosis de vacuna pentavalente que lleva la DPT
tiene por finalidad solamente, no forma anticuerpos, solamente, ¿qué pasa? Sensibiliza el sistema inmunológico, nada más. Es la segunda dosis que empieza ya a formar anticuerpos de memoria, o sea, IgG. Ya con la tercera el nivel está bien alto y protector, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Los refuerzos tienen como finalidad justamente mantener niveles altos de anticuerpos. ¿Por qué queremos vacunar a las mujeres en edad reproductiva? Para que puedan ellas defenderse y el niño también pueda defenderse con los anticuerpos que le pueda pasar a la madre. ¿Cuál es el inconveniente? Que la vacunación para niños mayores de 6 años ya no se puede poner la DPT que se pone en la vacuna de la pentavalente. Es una vacuna especial que es una vacuna acelular, porque se ha visto que a partir de los 6 años el niño que se vacune con la DPT puede hacer cuadros de reacción encefálica importantes. Por lo tanto, no se debe vacunar a niños mayores de 6 años con la DPT. Tendría que tener la opción de la celular, que vale como 200 soles. Entonces, este problema está en la parte económica, ¿no? Pero deberíamos ir ya indicando a las mujeres, principalmente a las embarazadas que llegan al control, para que se pongan su vacuna, la celular, si es que se puede conseguir el dinero, ¿no? Así como ponemos la vacuna antitetánica, también deberíamos poner también esta vacuna. No hay pasaje de inmunidad pasiva de madre al niño debido a que ya se agotó lo que tenía, digamos, la madre. Por eso que puede presentarse, y también se puede presentar casos de coqueluche en niños vacunados. Por último, tratamiento. ¿El tratamiento para qué sirve? Usted podría decir que es una pregunta media tonta. ¿Para qué sirve el tratamiento? ¿Qué finalidad tiene un tratamiento en una enfermedad en general? El tratamiento antibiótico estoy hablando. ¿Para qué es el antibiótico? ¿Para qué? ¿Ah? Eliminar la bacteria. Ya, pero en este caso, el tratamiento antibiótico no tiene esa finalidad. Solamente el tratamiento es para eliminar la capacidad contagiante del paciente. ¿Me dejo entender? O sea, no cura la enfermedad. Y eso hay que decir a la madre. Pues usted le dan el antibiótico y todo lo demás, y el niño sigue tosiendo, la mamá va a cambiar de médico al toque. Tiene que explicar, ¿no? Ahora, ¿cuánto se ha visto que puede tener una mayor efectividad en el tratamiento? Cuando se da en la etapa catarral, vean ustedes. ¿Y cómo podríamos sospechar que un paciente en etapa catarral corresponde esa etapa catarral a una coqueluche? Es bien difícil. Y con mayor razón no se puede sospechar. Entonces, si le diéramos, vamos a suponer que un niño está con coqueluche y tiene otro hermanito, mal vacunado o no vacunado, que empieza a hacer un cuadro catarral, podríamos sospechar que podría ser la etapa inicial de la coqueluche. Si le damos antibiótico ahí, tiene doble función. Uno, acortar el periodo paroxístico, que es el más largo y el más peligroso, y controlar la capacidad contagiante del paciente. Repito, eso es, no diría ni 1% de casos que llegan a nuestras manos en etapa catarral. Bueno, entonces ya saben eso. Hemos probado una serie de antibióticos y vemos que no hay una respuesta realmente de curación, entre comillas, de la enfermedad. Generalmente estamos usando los elementos de los macrólidos. Usamos actualmente la citromicina, 10 miligramos por kilo por día por 7 días. Aunque las normas de laboratorio dicen solamente máximo 5 días, pero se está usando 7 días, esperemos que no haya ningún efecto secundario. No usamos la eritromicina porque la eritromicina se ha visto que está asociada con estenosis hipertrófica del píloro, un niño pequeño por debajo de 4 meses. Por lo tanto, se debe usar para niños grandes
o adultos, ¿no? Bueno, lo importante en el niño que está con problemas de cianosis tiene que internarlo en primer lugar. En segundo lugar, en el momento que hay la cianosis hay que ponerle oxígeno al paciente. El oxígeno no se lo ponemos en forma permanente, solamente en el momento que está haciendo la cianosis, salvo que esté haciendo una complicación que ya sí merece otro tratamiento también antibiótico, por supuesto. Las nebulizaciones son muy importantes. Darle líquido al niño para que afloje un poco esa secreción. Lo nebulizamos con fluidificantes en la dieta fraccionada y nada más. Y prescribirle alta paciencia a la madre para que espere todo el tiempo que tiene que esperar la enfermedad. Si ustedes no le explican a la madre eso, con toda seguridad, con toda garantía, que van a perder al paciente. O sea, la idea es que no pierdan los pacientes, por supuesto. Creo que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema. ¿Y cómo hacen ustedes para resistir hasta las 8 de la noche? ¿Cómo hacen? Café. Toman su tacita de té con un poquito de coca, ¿no? ¿No le han pedido la fórmula a Paolo? Esperemos que no sea cierto. Bueno, ¿alguna pregunta? Hacemos ahí nomás pasa tétanos. Bueno, punto y aparte. Mientras que la bordería pertussis es un aerobio estricto, el agente etiológico del tétanos es un anaerobio estricto. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesitas? No necesito frijol. En el medio ambiente está difundido en forma de esporas. O sea, ustedes cuando si alguien se va a contagiar de tétanos, se va a contagiar a través de las esporas, no del bacilo tetánico. Que la espora se va a convertir en una forma vegetativa que es el Clostridium, digamos, el tetani, que es la forma vegetativa activa, ¿no? La forma que produce toxina. Algunas personas dicen, bueno, voy a utilizar este bisturí, lo voy a flamear, ¿no? O lo voy a poner en una ollita para desinfectarlo. Eso no es válido para el tétano, para la espora de tétano. Hay personas que flamean o le pasan una llama de fuego para desinfectarlo. Acá la espora es resistente a todos los desinfectantes, inclusive a la ebullición. La única forma de que ustedes garanticen que un bisturí esté debidamente usable es en autoclave a 120 grados por 30 minutos. Ahí sí ustedes dicen este bisturí está en condiciones de no producir ningún tipo de problema de tétanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El bacilo tetánico está en forma de espora, como ya hemos dicho, ¿no? Se pone en contacto con la herida y la herida tiene que tener ciertas condiciones para que se produzca el tétanos. Uno de ellos es ¿qué cosa? Que el tejido haya sido maltratado de tal forma que haya una muy mala vascularización del tejido. O sea, lo que necesita pues el Clostridium, la espora para convertirse en forma vegetativa, es un déficit vascular importante. Y aparte de eso, si esa herida está infectada, va a haber también otro elemento que se aporta más para que se produzca esto. Ahí vemos abajo un esquema. La espora, en contacto con el tejido, con una grave déficit de vascularización, va a transformarse en forma vegetativa. Ese periodo se llama periodo germinativo. Periodo germinativo es el tiempo que tarda la espora de transformarse en forma vegetativa. O sea,
Encontrado el tejido adecuado, la espora va a cambiar su estado y se transforma en forma vegetativa. Ese periodo es el periodo germinativo, que dura de 6 a 12 horas. Ustedes tienen tiempo de producir el accidente, de limpiar bien a esa herida, quitarle todo lo que pueda ser motivo de vascularización deficiente e infección, para evitar justamente que se transforme en forma vegetativa, que es la única forma que establece la producción de una toxina muy potente, neurotoxina, que es la tétano, ahí está mal escrito, tétanoespasmina es el término, están equivocados, tétanoespasmina. Esta tétanoespasmina es una neurotoxina que rápidamente se va a ir al sistema nervioso a través de la forma retrógrada por los axones, aunque hay también otras escuelas que dicen que también por vía sanguínea. Y se va a fijar en varios niveles del sistema nervioso. A nivel de la placa motora, a nivel de la médula espinal, en el sistema nervioso central y en el simpático, sistema simpático. Yo el otro día estaba leyendo un artículo que me sorprendió bastante, me parece que está equivocado. Decía que el vacío tetánico no tiene capacidad de invasión. A través de la herida, ahí digamos lanza su neurotoxina. Decía que habían encontrado bacilo, habían aislado el vacío tetánico en la sangre, cosa que no, me parece que es ilógico. El bacilo no hace bacteriemia, no hace una situación diseminada. Es a través de la herida que más no, me parece que está equivocado ese artículo, ¿no? Salvo que me muestre lo contrario, pero no hay bacteriemia. Es a través de la herida que bombardea. No hay bacteriemia. La enfermedad es producida por la neurotoxina solamente. Ahora, hay diferentes formas de tétanos. La que les interesa a ustedes saber, que ya felizmente le hemos combatido, que es la forma neonatal, que es la forma más severa del tétanos. ¿Cómo se conseguía? ¿Cómo era lo clásico antes que hubiera la vacuna antitetánica para la madre? Teníamos varias salas llenas de niños con tétano neonatal, cuadros muy graves, se nos morían de un día para otro los niños. La forma neonatal se caracteriza por lo siguiente: es una madre, como ha pasado hace poco, hemos tenido un caso, ya no tenemos, aquí en Lima ya no hay tétano neonatal, había pues, cualquier cantidad, hasta de clínicas, de hospitales hemos tenido, por la mala atención del parto, el corte del cordón umbilical. Entonces, el niño generalmente, o la madre, generalmente está en un sitio alejado de la ciudad o de una atención médica. En el momento que se produce el parto, entonces es atendida por cualquier familiar y se utiliza cualquier instrumental para cortar el cordón. En el caso de esta señora, por ejemplo, no había nadie en la casa y era una multípara. Entonces tuvo que, prácticamente, estaba sola en la casa. Y el niño se cae del aparato genital, la madre cae al suelo. Y la casa era tan humilde que era el suelo era de tierra nada más. Entonces cae ahí, y está un montón de horas hasta que logran conectar a la enfermera que tenía a cargo del centro de salud. Y aparentemente no sé si hizo bien su trabajo, pero ¿con qué cortaría el cordón? Y que esa es la puerta principal de ingreso en niños, en neonatos. Esa es la puerta principal. Hemos encontrado instrumentales, entre comillas, el cuchillo de la cocina, la tijera de la casa, una navaja, una piedra, un pedazo de ladrillo, todo lo que pueda seccionar el cordón, ¿no? Y lo hemos visto también con los dientes. La madre, por ejemplo, que no tenía aquí en la tienda, ha cortado el cordón con los dientes o con las uñas. Ustedes que tienen esas armas cortantes en las manos, ¿no? Con eso también.
y luego le atan el cordón con cualquier ligadura pues sucia, ¿no? Cualquier pita que tienen por ahí. Entonces, ¿ustedes han hecho neonatología, no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿A qué edad se cae el cordón umbilical normalmente cuando un niño ya, ¿a los cuántos días? 15 días. ¿Tanto? 7 días. Generalmente se está alrededor de la semana, 8 días, puede ser más. Yo he visto un caso que demoró 3 meses en caer el cordón. En este caso se ve que era un vasito que estaba alimentando ese cordón, ¿no? Pero usualmente 7 días, 8 días. ¿Y qué pasa? A los 7 días vamos a encontrar, ya empiezan los síntomas del paciente. ¿Cómo empieza? La mamá dice que el niñito está llorando todo el rato, es un neonato de 7 días, está llorando, lo acerca al pecho, no quiere el pecho. Entonces el doctor, ¿qué cosa pasa? No le gusta mi leche, no sé qué pasa con el niño, y llora. Lo que pasa es que ya está empezando, o sea, el inicio de los síntomas del tétano neonatal. ¿Cuál es? El trismus. Que en el caso del niño no se expresa como en el niño grande o el adulto, que es la típica risa sardónica, es simplemente los labios entreabiertos como el hocico de pescado, lo ponemos así. Es que no puede usted abrir la boca. Entonces, ¿por qué llora el niño? El niño llora porque tiene hambre, pero no puede echarle mano, sino no puede succionar el pezón de la madre porque no puede abrir la boca. Entonces, es el primer síntoma o signo que aparece en el niño neonatal, en el tétano neonatal. Luego nota la madre a las pocas horas o al día siguiente que cuando lo saca el niño de la cunita, está tieso, está embarado, dice la madre, está embarado, o sea, significa está tieso. Lo toco, doctor, está duro. Entonces ya está viendo la hipertonía muscular generalizada. Y luego ya vamos a ver que de acuerdo a cada forma clínica los síntomas van a ser más intensos y más de menor tiempo. Ya vamos a ver. Y luego nota la madre que está con los miembros superiores en hiperflexión. Los brazos sobre el pecho, de tal forma, y los miembros inferiores en hiperextensión, de tal forma que esa contractura que es generalizada va a provocar al niño una especie de arqueamiento de la columna vertebral, de lo que se llama, ¿cómo se llama eso? Opistótonos. Claro, en un niño grande eso se ve con mucho mayor, digamos, intensidad, pero esa es la característica del niño. Y otra cosa, lo toca el niño y empieza a hacer contracciones, no convulsiones. Hay muchos libros de autores de revistas con estos temas, hablan de convulsiones. En el tétanos no hay convulsiones. Son contracciones al estímulo. Son contracciones tónico-clónicas, abdominio tónico. O sea que ese es un diagnóstico diferencial con los cuadros que den convulsiones. Tienen que tener en cuenta eso para el diagnóstico diferencial. La forma local es una forma muy poco frecuente, que se ve generalmente en niños grandes, parcialmente vacunados, y que se han hecho una herida jugando pelota, lo que fuera, y han hecho una contractura, hipertonía con dolor en la zona circundante a la herida de la, digamos, traumática, ¿no? Son formas benignas, aunque se ha visto también que formas locales pueden luego pasar a una segunda etapa de una forma generalizada, ¿ya? Dentro de la forma generalizada pues tenemos la neonatal y la infantil. La cefálica. La cefálica es una forma también especial de tétanos cuando hay heridas a nivel del segmento cabeza, cuello, cara o cabeza. Generalmente hay muchas personas que tienen la costumbre de meterse palitos a las orejas, ¿no? Ahí se lo hacen pero con toda energía, se hacen heridas ahí. O también en los dientes, ¿no?
gente que tiene esa pésima costumbre. Y pueden ocasionar, digamos, puerta de entrada para un tétano cefálico. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con compromiso de pares craneales, principalmente oculomotores. Es una forma también un poco frecuente que puede terminar también en una forma generalizada. En el tétanos infantil del niño mayor, ya no es neonato, es una forma generalmente vinculada a un traumatismo. En el caso de los muchachos jugando pelota o bueno, cualquier cosa. Es muy frecuente que el niño juega pelota sin zapatos, ¿no? En algunos sitios, y se pincha el talón con un clavo oxidado por ahí, ¿no? Y si ese niño no tiene sus vacunas completas, puede ser un tétanos. ¿Cómo consiste? Ahí sí vemos primero que empieza con dolor en la parte posterior del tórax. O sea, la musculatura del tórax le duele, se queja de que le duele mucho la parte de la espalda. Y luego eso va avanzando y se hace muy manifiesto el trismus. Ahí sí se nota, digamos, la típica risa sardónica del tétano. ¿Por qué? Porque la musculatura que entra en la masticación está tan contractada y no puede abrir la boca para nada, no puede ni tomar agua, ¿no? O sea, no hay posibilidades de una pequeña luz para la alimentación, ¿no? Y luego ya empieza a haber toda una diseminación de esta contractura generalizada en todo. Ahí sí se puede mover prácticamente a veces veíamos tal opistótonos que uno podía pasar totalmente la mano entre la cama y la curvatura que hacía su cuerpo, pasaba totalmente, hasta podíamos pasar por ahí, por ese túnel, digamos. Y las contracciones muy intensas, dolorosas. El niño de tétanos, si no está sedado, conserva el sensorio. Entonces, ¿por qué se queja? Porque le duele la contractura en el momento del estímulo, ¿no? Por esto que estos pacientes, como vamos a ver en el tratamiento, tenemos que aislar en un ambiente que esté exento de ruidos, de manipular lo menos posible al niño, ¿no? Esto pueden ustedes encontrarlo en el serum, ¿no? Esperemos que dé cada vez menos, ¿no? Ahí tienen que evacuarlos así también los pacientes. Estamos haciendo pues una especie de resumen de este cuadro que es muy extenso. Ahora, nosotros hicimos un trabajo en el servicio, cuando teníamos bastantes tétanos, pudimos hacer una especie de, ¿cómo le puedo decir? Una especie de ordenamiento para el manejo, primero para el diagnóstico de estos pacientes y luego para el manejo. Entonces, hicimos este tipo de clasificación. En hiperagudo grave, cuya muerte es más allá del 90%. Casi todos los niños de tétanos graves se morían, ¿no? Ahora, tenían varios parámetros de calificación. ¿Cuál es el primero? Un periodo de incubación menor a 7 días. Un niño, por ejemplo, que de la herida, o en el caso del neonato, a los 3-4 días ya tenía manifestaciones, digamos, de tétanos, es un dato de mal pronóstico, el primero. Después viene lo que se llama el periodo de Coles. Es el investigador que calificó este parámetro. ¿Qué consiste el periodo de Coles? Es aquel espacio de tiempo que media entre el crismos del niño, en el caso del bebé la posibilidad de abrir la boca, en el niño mayor la abertura del crismos, la ría sardónica, y la aparición de las primeras contracciones al estímulo. O sea, ese tiempo que media entre el crismos como primer signo y la presencia de las contracciones al estímulo, se marcaba en este caso, se presentaban a las 24 a 48 horas, o sea, muy, muy rápidamente. Ese parámetro, que era el que más me importaba siempre a mí, era la clínica severa. O sea, habían contracciones prácticamente una detrás de otras, repetitivas, subintrantes, como digo yo, contracciones que van acompañadas de cianosis y de paro respiratorio paciente. O sea, el niño prácticamente no para, porque la mayor parte de contracciones se hacen al estímulo, pero en este caso era al mínimo estímulo o sin estímulo.
Entonces, unas condiciones reiterativas muy importantes, muy severas. Y el cuarto parámetro, falta de respuesta al tratamiento convencional que vamos a ver de inmediato. O sea, niños graves, estos pacientes tienen que ir a UCI. Ahí los ponen en ventilación mecánica, les ponen hasta curare para tenerlos en buenas condiciones. Esta es la forma tétano neonatal grave. La segunda forma es el agudo moderado, que sea una cosa intermedia, entre grave y leve. Aquí la letalidad era del 50-60% realmente no es mortalidad, sino letalidad. El término exacto es letalidad, ¿no? Aquí vean, el periodo de incubación era mayor a 7 días hasta 12 días. El periodo de coles de mayor a 48 horas hasta 70 horas. La clínica era intensa, pero no llegaba a la cianosis. Y era controlable el cuadro con el tratamiento que les dábamos a estos pacientes. Y por último tenemos la forma también que hemos visto, el subagudo leve, que es una forma casi abortiva del tétano, al cual el periodo de incubación es largo, pero ustedes mayor de 12 días, el periodo es más de 72 horas, y la clínica mínima. Nosotros lo machucábamos, ¿no es cierto? Prácticamente no. Ustedes tocan un tétano agudo y ya también el niño los tocábamos, los palpábamos y casi había así, lo que había era hipertonía generalizada, pero no contracción al estímulo. Por supuesto, de aquí no murió ninguno, ¿no? Y justamente tuvimos un caso de una madre que recibió, me parece, una vacuna de antitetánica. Tenía el antecedente de haber recibido en la infancia, había recibido una vacuna antitetánica en el embarazo y nos hizo tétano neonatal, pero de esta forma. Seguramente la madre con esa vacuna que recibió en algo lo ayudó al niño para no hacer de una forma más severa, ¿no? El diagnóstico, como todas las enfermedades, la clínica primero, el antecedente epidemiológico del accidente o del parto, en el caso del neonato, el parto atendido en forma empírica en la calle o en malas condiciones, las inmunizaciones. Ahora sí tenemos que preguntar a la madre siempre si ha recibido su vacuna antitetánica durante el embarazo. ¿Cuántas vacunas son? Creo que lo hemos dicho ya. ¿Cuántas vacunas debe recibir una gestante durante el embarazo? ¿Cuántas son? ¿Se acuerdan? No? ¿Cuántas vacunas antitetánicas recibe la madre? ¿Ah? 2 dosis. ¿Por qué? ¿En qué casos? O sea, usted tiene que tener un parámetro. Si la madre le dice, doctor, no he recibido nunca o no me acuerdo, ustedes proceden a vacunar 3 dosis. Una en cuando llega la primera vez, otra al mes de la primera y otra a los 6 meses. ¿Qué pasa? Que muchas veces ya la mamá dio a luz, ya tuvo su bebé y se ha quedado con 2. Hay que citar a la madre para que se ponga la tercera a los 6 meses de la última. Ya, eso tiene que ser ustedes en el segunda. Es responsabilidad de ustedes. Con eso estamos, como repito, prácticamente hemos desaparecido el tétano neonatal. En Lima ya no hay. Que igual tiene que ser provincias. Provincias todavía se procede de forma un poco después empírica, ¿no? Entonces, esa es la forma de combatir tétanos, ¿no? También hay preguntas en el examen sobre tétanos, de posibilidades clínicas, qué hacer frente a un determinado caso, de acuerdo a la vacunación o no del paciente. Diagnóstico diferencial con todos los síntomas neurológicos que puedan haber convulsiones, ¿no es cierto? Que puede confundirse. En algunos libros y revistas hablan de convulsiones tetánicas. ¿Qué cosa requiere para hablar de convulsiones?
¿Qué características debe tener una convulsión para decir, esto es una convulsión? ¿Quién me puede decir? Pérdida de control de esfínteres. No siempre. Pérdida de conciencia. Conciencia. Pierde la conciencia. En el tétano no se pierde la conciencia. Son contracciones al estímulo, incluso dolorosas. O sea que el niño siente, cuando se contrae, siente dolor. Salvo que esté el niño pues ya sedado, ¿no es cierto? Ya sedado ya no podemos encontrar eso. El niño no está con compromiso sensorio. ¿En qué momento le haríamos la punción lumbar a un tetánico? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Percy. A ver, estás en ese dilema, ¿no? ¿En qué momento le hago la punción lumbar para ver si es tétano o no? ¿Ah? Ahora, eso no lo puedes determinar en un paciente con tétano, porque está rígido no solamente el cuello y la nuca, sino todo el cuerpo. No tiene razón de ser de hacerle la punción lumbar. Pues en primer lugar, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué necesitas tú para hacer una punción lumbar? ¿Has hecho alguna vez? Necesito que esté en posición. ¿O has visto hacer? ¿Qué posición necesita el niño? ¿Y el niño cómo? ¿El niño tétano cómo está? Está al revés. Claro. No vas a encontrar el espacio intervertebral ni aquí ni en 50 años. Y además lo vas a traumatizar a él. O sea, no justifica. O sea, desde el punto de vista del diagnóstico, el diagnóstico de la enfermedad no requiere ningún dato de laboratorio, o sea, ninguna prueba de laboratorio. Ahí en el artículo que estaba leyendo, se había hecho función lumbar a dos de ellos, no sé cómo lo habrán hecho, eran unos magos de la función, pero realmente todo el espacio intervertebral está cerrado. ¿Cómo entra? Lo han pinchado a su gusto en el pueblo chico. En cambio, en una meningoencefalitis, pues ahí sí van a encontrar ustedes, ahí sí es, por supuesto, válido el APL y todos los exámenes pertinentes. Las complicaciones que más frecuentemente veíamos eran bronconeumonías en niños pequeños, en los neonatos. ¿Por qué? Porque se aspiraban con mucha frecuencia y hacían bronconeumonías aspirativas. Después, encefalopatía por hipoxia cerebral por la cianosis. También cuadros sépticos. Eso era la causa realmente que nos mataban a nuestros niñitos. En el niño grande no tanto, demora mucho la recuperación del niño grande, porque la masa muscular que tiene el niño grande pues es bien desarrollada, ¿cierto? Y se demoran semanas para recuperarse. Ya una vez, ¿cómo viene la recuperación de un niño grande? Primero ya puede abrir un poco la boca para poder ingerir, aunque sea líquidos por la boca, ¿no? Un poco va mejorando. Todavía la contractura es bastante intensa, ya no hace contracciones al estímulo, pero está tieso. A ver, siéntate. No puede sentarse. A ver, lo ayudamos y se para en bloque, como un robot, porque no puede flexionar la columna. Y camina, se cae. Hasta que ya poco a poco va aflojando, digamos, pero demora varias semanas. Poco a poco se va recuperando, porque la toxina que se fija al sistema nervioso no hay cómo sacarla. Una vez que ya se fijó, ya no. Por eso que es importante la atención lo más precozmente posible para poner una barrera a que se siga impregnando más toxinas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Tocarlo. Otra cosa importante, la enfermedad no produce inmunidad. O sea que el niño que ha hecho tétanos, ¿qué tendrá que pasar? Con sus vacunas. Ya se lo estoy diciendo. Tiene que vacunarse como cualquier otro niño que no ha tenido tétanos, porque le puede dar, ¿no? Ya vamos a ver en el tratamiento, hay también cosas que impiden los sueros posteriormente. Ahí vamos a ver.
Ahora, también, en razón de este trabajo, digo yo, que no es el único, hay muchos trabajos. El tratamiento lo condicionábamos a la forma la forma clínica. De una forma grave, lo que tienen que hacer ustedes es, le ponen su suero y lo mandan más rápido que inmediatamente a un centro de salud, no un centro de salud, sino a un hospital de alta complejidad que tenga UCI, porque ese niño tiene que estar en UCI. Para transportarlo, pues le pondrán una venoclisis, un antibiótico, algún sedante y mandarlo, ¿no? La medida posible. Entonces, nosotros los tratábamos a pesar que no teníamos la consideración de que estaban sépticos estos niños, pero los manejábamos como sépticos por la gravedad del caso. Eso puede ser discutible, pero lo hacíamos así. Ampicilina más gentamicina, como si fuera una sepsis, ¿no? Dosis adecuadas. Les poníamos tetumán. ¿Qué cosa es el tetumán? ¿Saben? Nada que ver. ¿Ah? Son inmunoglobulinas humanas, ya para tétanos. ¿Qué te gustaría que te pongan? ¿Inmunoglobulina humana o una de suero caballo? ¿Cuál es el peligro del suero caballo? ¿Que vas a querer comer el pasto? No. ¿Ah? Claro. Lo que pasa es que la gamma globulina no siempre la van a encontrar ustedes allá en el serum, ¿no? Lo que sí van a encontrar con mucha seguridad es el SAT, o sea, el suero antitetránico equino, ¿ya? Eso sí está en todos los botiquines de todos los centros de salud. Pero lo ideal sería darle el tetumán. ¿Por qué? Porque ese paciente, si recibió suero equino, posteriormente si necesita cualquier suero que sea de caballo, puede ser una reacción anafiláctica severa. Vamos a suponer que tiene un tétanos, le hemos puesto suero equino porque no había la otra. Y posteriormente en el futuro de la vida de este paciente, lo mordió una víbora, por ejemplo, y quieren ponerle un suero, ¿cómo se llama esto? Un antídoto que es una base de suero de caballo. Le ponen eso sin saber y ahí quedó el paciente. Se tuvo un caso, justamente una anécdota que pasó, un hecho muy doloroso. Había un médico, ustedes han conocido lo que era la asistencia pública. ¿Habían nacido ustedes todavía? Ahí donde está emergencias pediátricas ahora, funcionaba la sede principal de la asistencia pública. Eran puestos de emergencia que había en diferentes partes de Lima, ¿no? La principal, donde trabajaba yo cuando yo era estudiante, que me dio mucha cancha donde ver pacientes graves. Entonces trabajaba no había descanso, ¿eh? Bueno. Entonces, este médico trabajaba ahí y se fue, un domingo se fue porque estaba libre, se fue con sus hijos a Chosica, pues, a disfrutar del domingo. Y se hace una herida del niño ahí en el campo. Entonces, cuando regresa del paseo, y él trabaja en la asistencia pública, le pone, pues, le limpia la herida y le pone una suero equino para evitarla. Bueno, muy bien, pasó el tiempo, no pasó nada. Posteriormente, el niño se vuelve a hacer una herida sin acordarse de esa vez anterior, le puso nuevamente una dosis de suero equino. Y el niño hizo una reacción anafiláctica tan violenta que se murió en las manos del médico, su propio hijo, ¿eh? Y la mamá, pues, al enterarse que había sido por esta situación, pues, se rompió la relación. Esto no es una telenovela, pasaba. Perdió, pues, el control de la madre, se separaron. Por todo donde lo encontraba le decía asesino. El médico, ya traumatizado por esa situación, se le quitó la vida. Entonces no es una telenovela mexicana, sino la realidad. O sea, siempre hay que acordarse. Ese es el problema del suero equino. Pero es barato, prácticamente gratis. Pero la gamma globulina sí cara. Entonces eso hay que comprarlo.
Con la gamma globulina puedes ponerte 80 veces en tu vida y no pasa nada, pues humana, la otra sí se quita. Pero, ¿cuánto le dábamos entonces? Si se trataba de la inmunoglobulina humana, le dábamos de 500 a 1000 unidades. Cada ampolla viene de 250 unidades. ¿Ya? Entonces le poníamos hasta 1000 unidades. O sea, 4 ampollas, digamos. O si no había la humana, le dábamos el suero quino. ¿Cuánto le dábamos? En una sola dosis, por vía endovenosa, le poníamos 10.000 unidades. Además de eso, una especie de cóctel a base de diazepam con fenobarbital, ¿no? El fenobarbital nunca nos ha respondido bien, al contrario, nos ha dado problemas. Los niños se deprimían muy fácilmente el centro respiratorio, así que lo manejamos con mucho cuidado. Y tiene que pasar a UCI, donde lo curalizan, le ponen ventilación mecánica. Este niño, les digo que la madre, prácticamente el niño cayó a la tierra, vino de una zona de Ancash, lo trajeron a Lima y lo pasaron a UCI. Entonces ahí lo curalizaron, lo pusieron en ventilación mecánica. Y después ha vuelto al servicio y a recuperarse. El niño se salvó felizmente. Es un neonato, ¿no? Ahora, en el caso de la aguda, ya cambiamos la situación. Le ponemos su penicilina. La penicilina es muy efectiva para la infección por el Clostridium tetani. Le ponemos 100.000 unidades por kilo, 24 horas por vía endovenosa. Tenemos dos opciones. Con la gamma globulina, le ponemos 500 unidades, o si no tuvieran eso, el SAT, la mitad de lo que le pusimos al grave, 5.000 unidades. Endovenosa, una sola vez. Y el diazepam, 10 miligramos cada 3 o 4 horas. El diazepam nos permitía manejarlo con un poquito más de libertad. Los niños se sedaban muy bien, no se iban al otro lado, a la depresión del centro respiratorio, lo podíamos manejar. Las dosis cada 3-4 horas estaban condicionadas a si el niño estaba o no sedado. Lo machucábamos un poquito, lo estimulábamos, si estaba todavía relajado, no le dábamos nada, nos pasábamos a las 6 horas hasta que ya empezaba nuevamente a contraerse, ¿no? Pronóstico 50-60% de letalidad. En el caso del subagudo leve, prácticamente teníamos una penicilina de depósito, la globulina 250 unidades y el SAT 1500 unidades. Y ya sepan condicionar. Y por último, como estamos manejando ahora la prevención del tétanos, como ya hemos conversado, vacunación de la madre, 3 dosis. Ahora no me hagan lo que me hacen en algunos sitios, que le ponen cada vez que sale de la cinta, le ponen 3 dosis, no puede. Ya se pone las 3 dosis, tiene para 10 años. Por lo tanto, por más que tenga 10 hijos, ya esa madre está previamente protegida, no hay que volverle a... ¿no? Si le faltó una, solamente no, le ponen una tercera y no vuelven a empezar a ponerle 3 dosis. Y ahí digo, no, ya perdió su esquema, vuelta a ponerle 3 dosis, solamente una dosis en ese caso. Aquí, ¿cuántas damas tienen su vacunación tetánica completa al día? A ver, 1, 2, no. Hombre o mujer. 2. ¿Qué más? Hay más. Sería el 99.9% no tiene. Entonces, ¿qué tiene que ser antes de hacer un curso? O antes de salir de cita. ¿Qué tendría que ser? ¿Seguro? ¿Cuántas vacunas te vas a llevar para el segundo? ¿Qué más? Tú cuando salgas al Serum, ¿vas a hacer Serum? ¿Sí? ¿Vas a ir a provincias o no? ¿O te quedas en Lima? ¿Ah? Provincias, ya. Entonces, ¿qué vacunas te vas a poner? ¿Contra el embarazo? No.
Tiene que saberlo, ¿no? Porque ya le van a preguntar también en la familia, se van a arriesgar a preguntarles a ustedes, ¿no? Yo les he dicho. Si tú tienes tus vacunas de tu infancia, una sola dosis es suficiente. Si han pasado más de 20 años de la última, hasta 2 te puedes poner. Entonces, un error de 10 años, una sola. Para tétanos, para la fiebre amarilla y para... ¿Qué más? ¿Qué más? Para hepatitis también, ¿ah? Y fiebre amarilla depende de dónde vas a ir, ¿no? ¿Hay alguna pregunta ahí? Termino todo. Rapidito para que no me agarren antipatía. ¿Quiénes no han pasado por infecto todavía?